Abrimos este último bloque ya con la presencia del economista José da Pena para analizar los hechos más destacados en materia económica de estos últimos días. José, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias a vos por estar una vez más aquí. Y esta semana se oficializó finalmente la reducción del impuesto país a las importaciones de bienes y de fletes. Este gravamen pasó del 17,5% al 7,5%. José, ¿cuáles son los beneficios que crees que trae esta medida y cuáles son los riesgos que también plantea? Bueno, en primer lugar, el beneficio es que tiende a aliviar la brecha entre el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio libre, el tipo de cambio financiero que cotiza en el mercado. Entonces eso es una buena noticia porque tarde o temprano tiene que irse hacia una convergencia entre ambos tipos de cambio de forma tal de poder levantar el cepo y ser un país normal, un país en el cual se pueden comprar y vender libremente los dólares, los euros o la moneda que haga falta. En segundo lugar, es una forma que tiene el gobierno de colaborar con el plan antiinflacionario. Claro. Si bien recordemos que esta misma administración es la que puso el impuesto país, y esta administración es la que está sacando el impuesto país, y eso tiene una repercusión también en el precio de los bienes importados y en definitiva impacta en el índice de precios mayorista, en el IPIM, que de alguna forma ha venido anticipando el IPC y en el IPC también, porque ya vemos el impacto, es decir, la economía tiende a anticiparse. Y en tercer lugar, es una forma de decir por parte de esta administración de cumplo con lo que digo, es decir, de generar esa confianza la cual necesita Argentina para poder seguir avanzando, en el sentido de que poder prever reglas estables en las cuales uno dice voy a sacar el impuesto país y sale, voy a mantener cierta regla de evaluación, bien o mal, uno esté de acuerdo o no esté de acuerdo y tiende a mantenerla. Entonces cuando llegue el momento dirá levantaremos el cepo y uno va a saber que supuestamente debería ser una decisión estudiada. Deteniéndonos, José, en el aspecto del aporte que puede hacer esta medida a la reducción de la inflación, ¿crees que la inflación de septiembre a partir de esta medida se puede acercar finalmente más al 3%? Que le está costando al gobierno reducir el 4% mensual de inflación, se espera que agosto cierre cerca de esos valores. Sí, es decir, la reducción de la inflación es una curva que no es lineal, es decir, uno no va descendiendo de manera lineal todos los meses el mismo porcentaje, sino que es como, y si me permitís la analogía, es como cuando estás bajando de peso. Sí. Los primeros kilos son fáciles de bajar cuando estableces un plan, entre comillas, antiinflacionario, un plan de dieta, y los últimos kilos son un poco más difíciles. Entonces, la que realmente termina, y todo esto en un proceso en el cual se están adecuando las tarifas, y las tarifas, recordemos, que las tarifas y el dólar, que no por nada las administraciones anteriores han utilizado esas dos anclas para intentar, de manera incorrecta, por supuesto, de manera de corto plazo, pero para intentar morigerar, para intentar amortiguar la inflación. Entonces termina teniendo un impacto. Quizás la más interesante de analizar es la inflación núcleo, porque es la que más impacta en todo, es la más libre de todas, es la que más impacta en los sectores que de alguna forma están más alcanzados por este efecto, y esa está encontrando cierto nivel de resistencia, pero creo que el desafío que tiene el gobierno es intentar evitar que en algún periodo suba de manera sostenida, o sea, encontremos un índice mayor que el mes anterior 2 o 3 meses. Eso creo que es la peor noticia que podría llegar a intentar obtener este gobierno. Vos mencionaste, justamente que esta medida también es de alguna manera un avance en la dirección de la eliminación del cepo cambiario. Justamente se habló mucho en estos días de este tema a partir de un artículo que publicó Domingo Cavallo en su blog, en el que le recomienda al gobierno apresurar la salida del cepo como el único camino hacia una fuerte reactivación de la economía. ¿Cuál es tu postura respecto a eso? Sí, en cierta forma también lo he mencionado en otro tipo de oportunidades, inclusive en este programa. Lo que hace el cepo es ponerle un corsé a la economía. Vos pensás que desde el año 2011 que se puso el primer cepo, Argentina no crece de manera sostenida. Ha tenido periodos de crecimiento y de caída, pero no ha crecido de manera sostenida. Entonces, hasta cierto punto el cepo es un corsé que te mantiene los precios fijos, no fijo, pero sí amortiguado, pero no te permite generar condiciones de crecimiento. Entonces, si realmente querés retomar un sendero de crecimiento, es indudable que tenés que levantar el cepo, porque adicionalmente a eso necesitas dólares. Y es muy difícil que alguien suelte dólares si no sabe a qué precio los va a comprar en el futuro. Entonces, mi sensación es que se va en ese camino, ¿sí?
Pero bueno, una cosa es opinar desde afuera, como inclusive hasta puedo hacerlo yo, y otra cosa es tener que tomar las decisiones en un contexto en el cual te estás pisando con pies de plomo. Sin duda. Cavallo justamente puntualiza, ¿no?, en este artículo que la única manera, ¿no?, de que haya una reactivación de la economía es bajando el riesgo país, ¿no?, que al que le está costando mucho perforar los 1.400 puntos, ¿no? Y que la única manera de bajar de estos niveles de riesgo país es justamente abriendo el cepo cambiario. ¿Coincidís con esta apreciación? Sí, por supuesto, pero vos fíjate qué curioso inclusive, es decir, lo que termina provocando el cepo. El cepo significa para la renovación de deuda en pesos cazar en el zoológico. ¿A dónde van a ir los pesos? Si vos pones un cepo, estás cazando en el zoológico. Entonces es una sensación bastante cómoda, por eso los gobiernos tienden a enamorarse de los cepos. Pero por otro lado tiene el costado de que no generás situaciones de posible crecimiento. ¿Cuánto te rinde un bono SER? ¿Cuánto está rindiendo? ¿9%? SER más 9% aproximadamente. En el plazo estamos por ¿Cuánto ahí, está ¿no?, rindiendo un hard dólar? 20 y pico por ciento. Ponerle el BOPREAL, 20% riesgo Banco Central, el AL30, 20 y pico por ciento. Entonces, es decir, para ambos necesitas dinero. Es decir, si vos necesitas dinero para pagar los bonos en pesos y necesitas dinero para comprar los dólares, para pagar los bonos en dólares, en definitiva necesitas dinero. Entonces, ese arbitraje de alguna forma, o ese spread de tasas, esa diferencia de rendimientos, es la que te refleja el impacto del cepo dentro de la economía. En una economía normal no puede tener esa disparidad de rendimientos entre deuda en pesos con tasa real en pesos y deuda eventualmente en dólares. Te muestra que los dólares son mucho más difíciles de conseguir. Ahora, ¿cómo haces para conseguir los dólares? ¿Por qué está el riesgo país en los niveles que está? Bueno, porque se avecinan vencimientos y la pregunta que se hace cualquiera, que te harías vos conmigo, si yo te debiese dinero, bueno, todo bien, pero ¿de dónde vas a sacar el dinero para pagarme, ¿no? ¿Cuál es tu plan al respecto? En cierta forma, la buena noticia es que tuvimos un pico de riesgo país, se disparó y ahora de alguna forma retrocedió un poco. Eso sumado al hecho de que Estados Unidos eventualmente puede llegar a bajar la tasa de interés de referencia. Entonces, quizás se está generando una situación que puede ser, en todo caso, favorable. Pero bueno, Argentina tiene que producir los dólares, que los dólares están. Ahora, una cosa es que estén y otra cosa es que sean comercializados. Muy bien, muchas gracias, José. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Cerramos entonces el programa de hoy con el análisis del economista José da Pena sobre la situación de la economía argentina y las perspectivas por delante. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.